Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son, ni a quién sirven cuando alzan las banderas, hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz. Juegan con cosas que no tienen repuesto y la culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Y como quien en la cosa nada tiene que perder, pulsan la alarma y rompen las promesas, y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Pero eso sí, los sicarios no pierden ocasión de declarar públicamente su empeño en propiciar un diálogo de franca distensión que les permita hallar un marco previo que garantice unas premisas mínimas que faciliten crear los resortes que impulsen un punto de partida sólido y capaz de este a oeste y de sur a norte, donde establecer las bases de un tratado de amistad que contribuya a poner los cimientos de una plataforma donde edificar un hermoso futuro de amor y paz. Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma
alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. Quien hace al ciego galán y prudente al sin consejo, quien al avariento viejo le sirve de río Jordán, quien hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero, quien con su fiereza espanta el cetro y corona al rey, quien careciendo de ley merece nombre de santa, quien con humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza, quien los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano, pues untándole las manos les ablanda el corazón, quien gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero, quien procura que se aleje del suelo la gloria vana, quien siendo tan cristiana tiene la cara de hereje, quien ataca al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza, pues amarga la verdad quiero echarla de la boca, y si al alma suya él toca esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza. Hace mucho el dinero, mucho se la da amar, al torpe hace discreto y hombre de respetar, hace correr al cojo y al mudo le hace hablar, quien no tiene dinero no es de sí señor. También al hombre necio y rudo labrador, dineros le convierten en hidalgo doctor. Cuanto más rico es uno, más grande su valor. Quien no tiene dinero no es de sí señor. Y si tienes dinero tendrás consolación, placeres y alegrías y del papa ración. Comprarás paraíso, ganarás la salvación. Donde hay mucho dinero hay mucha bendición. Los priores, los obispos, los abades, arzobispos, doctores, patriarcas, potestades, a los clérigos necios da muchas dignidades, de verdad hace mentiras, de mentiras hace verdades. Hace muchos clérigos y muchos ordenados, muchos monjes y monjas religiosos sagrados. El dinero les da por bien examinados, a los pobres les dicen que no son ilustrados. Siempre muñeca, con tu sucia camisa